Darles. Me alegra nuevamente estar con ustedes en esta hora. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque es Él quien nos permite congregarnos para que finalmente podamos compartir de su palabra de una manera especial. Eh, Le doy gracias a nuestra hermana Nilma por la invitación. Es un privilegio estar con ustedes y compartir este estudio que quiero en esta hora que lo miremos, lo analicemos y que podamos prepararnos para cuando se termine de cumplir todo lo que falta por cumplirse, pues podamos estar dentro de ese grupo que estará en ese reino que el Señor ha prometido. Ya hemos orado, vamos a iniciar nuestro estudio. Hoy quiero compartir de una manera especial, quiero que estudiemos y vamos a mirar algunos detalles especial de la profecía de Daniel capítulo 2. Vamos a espaciarnos en esa profecía y vamos a mirar desde otro ángulo lo que hoy el Señor quiere que miremos y en dónde estamos en base a la profecía de Daniel 2, que es un paralelo a la profecía de Daniel 7, pero que describe algunos detalles interesantes que necesitamos mirar y analizar en esta hora para determinar de qué lado estaremos en los últimos días. Habrán, eh, habrá dos propuestas que se establece a través de la Biblia, del Espíritu de Profecía, dos reinos, uno terrenal y uno eterno. Y a eso quiero llevarlos en esta hora, de cuál queremos formar parte. ¿Y qué es lo que está haciendo el diablo y qué es lo que va a hacer en los últimos días para promover su reino en esta tierra? Y miles, como lo describe la mensajera del Señor, miles van a apostatar de la fe en esa terrible apostasía omega que es la final. Por eso se llama omega en el alfabeto, es la última letra, el fin de las cosas. Y como el Señor ha revelado que Él va a establecer también un reino que durará por la eternidad. La pregunta es de cuál iremos a formar parte nosotros. Y de eso quiero llevarlos porque no hay nada mejor que estudiar la profecía. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es tan importante la profecía? ¿Qué es la profecía? ¿Qué es la profecía? ¿Qué es una profecía? Pues vamos a mirar, según lo dice el profeta Isaías, ¿qué es una profecía? ¿Por qué es tan importante, hermanos, tener clara estas profecías? Aunque cuando las estudiamos en conjunto, casi todas, cuando usted mira profecía de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, Daniel 10, Daniel 12, casi todas, cuando usted entiende el significado de ellas, todas se relacionan, todas apuntan a lo mismo, solo que cada una de ellas describe características especiales que se van a dar en el contexto de cada momento de la historia en que se revela esta profecía. Y lo mismo en Apocalipsis, revela el contexto y vamos a mirar primero qué es una profecía. Según el profeta Isaías en el capítulo 46, no sé si ustedes antes de leer el versículo escucharon un video, no sé cuán fiable es. Ahorita la gente inventa muchas cosas, pero no sé, no me he dado la tarea, porque la verdad eh, simplemente llega esas cosas a mi oído y no le doy importancia, hermanos, porque a veces nosotros prestamos y perdemos mucho tiempo en lo que se dice y en lo que... Y a veces nos dejamos llevar de todas esas cosas y estamos más pendientes de lo que hacen o dicen los demás y no de realmente, hermano, estar centrados en lo que dice el Señor. Y de una u otra manera, muchos están distraídos poniendo la atención a lo que dice el hombre, a lo que hace el hombre.
Y hermanos, nuestra atención debe de estar en qué dice y qué es lo que hoy está haciendo el Señor y que ha revelado en su palabra. Ahí es donde debe estar centrada nuestra atención. Y de una manera especial, las profecías tienen ese objetivo de que mantengamos nuestra mente centrada en lo que se viene. Pero escuché por allí en ese video que había una mujer en Estados Unidos, se dice que es pastora, de esas que hoy han nombrado dentro de la iglesia. No sé si sea verdad o no sea verdad, si era una pastora o una famosa anciana, predicando de que ya no debemos prestarle, que la gente, la iglesia está como está porque todo mundo está es hablando de profecías y de la bestia y del papado y de esto y de aquello, mientras que la iglesia está muriendo y nos descuidamos los unos a los otros por estar pendientes de las profecías. Que ya, por favor, no más profecías. Y me parecía tremendo esa declaración, si es cierta, tremenda, que eso hoy se esté predicando dentro de la iglesia, que hoy, precisamente por falta de prestarle atención, queridos, por falta de prestarle atención a las advertencias que el Señor ha dado, es que hoy estamos como estamos. La palabra del Señor lo dice en el libro de Proverbios: sin profecía el pueblo, ¿qué pasa? Se desenfrena. Porque ¿qué es la profecía según el profeta Isaías? Ahora sí, entrando en el contexto de la palabra de Dios. Isaías capítulo 46, hermanos y hermanas, dice: ¿qué es la profecía y quién es el único que revela estas cosas? Dice el versículo 9: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. No hay otro Dios, ni hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Así que extraordinario, mis amados. ¿Qué es una profecía? Es una revelación hacia el futuro de acontecimientos que solo nadie más, solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Solo Él revela a quien Él desea las cosas que han de suceder en el futuro. Y por eso en el libro de Amós el profeta escribió esas palabras que nosotros conocemos, Amós capítulo 3, versículo 8. Vea lo que dice allí, hablando acerca de esa revelación que tanto él como los profetas de antaño recibieron y que eran revelaciones directamente de Dios. Es Dios el único que tiene esa capacidad de hacerlo. Hoy hay un sinnúmero de engañadores, de profetas, falsos maestros, que intentan predecir el futuro, pero que no están en armonía con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios y menos con Dios. De esos habla en el libro de San Mateo, que el Señor les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso, hermanos, nosotros no podemos creerle a nadie que no hable a la ley y al testimonio, que no ande conforme a la ley y al testimonio. Esas son las características de los verdaderos profetas. Por eso en el libro de Amós capítulo 3 versículo 7 el Señor dice lo siguiente: porque no hará nada Jehová, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. O sea, hermanos, esto nos da una luz poderosa para entender que no podemos andar en tinieblas frente a lo que ha de venir sobre el mundo, porque hay muchos dentro del pueblo de Dios que viven asustados, que viven llenos de temor, que escuchan cualquier noticia humana y ya se les para el corazón.
No, hermanos. Eso significa que nosotros nos falta el conocimiento y la revelación que el Señor ha dado a través de las Escrituras en la base profética. Para eso son las profecías, para revelar a sus fieles. Significa que posiblemente no estamos entre los fieles, porque los fieles son los que sacan tiempo de calidad para entender las revelaciones que Dios ha dado por amor a su pueblo, para que no tengamos nada que temer. ¿Para qué sirve la profecía entonces en base a lo que hemos analizado hasta este momento? En primer lugar, conocer, entender, vivir en el contexto de las profecías y predicar de estas profecías dará evidencia de que tenemos un Dios omnisapiente, un Dios que sabe el fin desde el principio. Da evidencia y resalta a Dios como el único que es capaz de revelar lo por venir. En segundo lugar, el propósito de las profecías es dar evidencia de que su palabra es verdad. Porque cada vez que se cumple una profecía y nosotros damos la revelación que ha dado allí y anunciamos, hermanos, hay más credibilidad en la palabra de Dios. Por eso es que en los últimos días, dice en el libro de Lucas 19, que si nosotros callamos, si es posible, el Señor hará que las piedras hablen. Hermanos, si nosotros no predicamos el mensaje de los tres ángeles, que es una profecía abierta para los últimos días, lo que ha de acontecer y la preparación que tenemos que tener, hermanos, el Señor levantará a otros que sí lo hagan y sí señalen lo que ha de venir muy pronto en esta tierra. Por eso, hermanos, es necesario para que cuando estas cosas, por eso yo cuando leía la mensajera de Dios dice allí en eventos de los últimos días, voy a ver si encuentro ahorita que el Espíritu Santo me colocó ese pensamiento. Dice que en los últimos días aquí, dice que en los últimos días, hermanos, habrán miles de convertidos en el fuerte clamor. Habrán miles de convertidos en un solo momento por la predicación. ¿Por qué? Y yo decía, acá está el texto, está en la página 179, dice, en la hora 11 habrán miles que encontrarán y reconocerán la verdad. ¿Y por qué reconocerán la verdad? Porque hubo un pueblo que predicó la profecía, anunció lo que había de venir y ahora ellos están viendo la evidencia de lo que estaba escrito con sus propios ojos. Algunos serán como Tomás, hasta que no vean, no van a creer. Pero si hemos anunciado, la gente va a reconocer quién es el pueblo que contiene la verdad. Hermanos, ¿no está pasando eso hoy? No sé si ustedes han escuchado aún, aunque todavía le falta reconocer algunas cosas, a un pastor evangélico que hoy está predicando de la verdad del sábado, está predicando y está anunciando y está llevando a la gente y está señalando a la iglesia como la portadora de la verdad, porque se están dando cuenta de lo que la iglesia de una u otra manera, aunque no a voz en cuello, anuncia al mundo, se está dando y se está cumpliendo como lo dice la profecía y como lo anuncia la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros callamos, hermanos? ¿Qué evidencia de la verdad entonces estamos dando para que cuando la gente vea el cumplimiento de las profecías, la gente pueda decir, oiga, sí, ese pueblo es el que tiene la verdad? Pero dice aquí, en la hora 11 habrán miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la misma iglesia. Es ahí donde se cumplirá, hermanos, que lo que se siembra finalmente se va a recoger en el tiempo del fin.
Unos sembraron y otros recogerán. Unos sembraron la verdad y quizás esa verdad quedó allí, pero al final, al ver el cumplimiento de las cosas que habían de suceder, entonces terminará por dar fruto esa verdad en el corazón. Dice, únicamente el nombre de Dios será glorificado. A veces, en el caso mío, recuerdo, viví una experiencia hace unos meses atrás, fui a cierto lugar donde prácticamente la obra estaba muerta, a predicar y prediqué acerca de profecía. Y pues los hermanos se quedaron sorprendidos, no habían escuchado. Hay una falta de conocimiento terrible, por eso la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y saben, mis amados, me quedé asombrado en el sentido de que la gente hoy está pegada a los números, está pegada a los números. Y entonces alguien me decía, oiga, pero, y en esa semana pues yo no iba con el propósito, simplemente era de hacer un despertar en ese lugar. Si habían personas que tomaban decisiones para salvación, pues bien, y si no, lo más importante era llevar la verdad, despertar, que hubiese un reavivamiento en la vida de esa iglesia, de esos hermanos, y con ello una verdadera reforma en sus vidas, para testimonio a quienes le rodeaban. Y alguien decía, uy, hermano, qué triste, le decía a otro, y yo mientras tanto estaba por ahí cerca, alcancé a escuchar, y decía, hermano, qué triste que nadie tome una decisión, que nadie realmente, yo me le acerqué y le dije, no, hermanos, quizás hoy el corazón está endurecido por tantas cosas que hoy acolitamos, tantos hábitos y deseos que el mundo se ha metido aún dentro de la iglesia, que necesitamos hacer una limpieza desde adentro, desde el corazón, para que la verdad realmente pueda ser implantada como un principio vivo que transforme nuestra vida a través de la obra del Espíritu Santo. Pero así como ha sido sembrada, puede llegar a dar frutos, y quizás yo haya predicado y nadie haya tomado una decisión, pero al menos se ha reavivado el interés por estudiar, por escudriñar, y hermano, se vio en esa semana, se vio el interés de las personas, se vio que realmente querían hacer cambios, que estaban enfocados solo en lo material, en lo providencial. Y hermano, fue algo extraordinario, y no sé en el cielo cuántos darán testimonio quizás de esa semana que impactó la vida de ellos, y a través de ellos muchos finalmente llegarán a los pies del Señor. Dice, habrán miles de convertidos a la verdad en un solo día, los cuales en la hora undécima verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios. Viene el tiempo cuando habrán tantas personas convertidas en un día como lo hubo en el día de Pentecostés, después de que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Así que, en tercer lugar, hermanos, una profecía da evidencia de que así como ocurrió en el pasado, así como se cumplió en el pasado las cosas que el Señor había revelado, también de igual manera se cumplirán en el futuro. Da seguridad, da confianza, da certeza de que tenemos un Dios que cumple lo que revela. Y en último lugar, una profecía sirve para revelar los secretos de Dios. Y no solamente para revelar los secretos de Dios, como lo dice Amós capítulo 3, versículo 8, 7 y 8, sino también, hermanos, para saber cómo enfrentar lo que va a venir. Qué triste que muchos predican, enseñan, saben de profecía, pero viven en armonía con el mundo. Solo lo han tomado esas revelaciones como algo teórico, como algo normal,
pero no han impactado esas revelaciones el caminar y el rumbo de su vida para vivir una vida en armonía con lo que Dios les ha revelado. Hermanos, las profecías tienen el objetivo de impactar nuestras vidas y entender cuál es el propósito de Dios para cada tiempo de la historia de este mundo. Y por eso, cuando vamos a la profecía de Daniel capítulo 2, vemos que hubo un rey llamado Nabucodonosor. Y cuando vamos al capítulo 2 del versículo 1 de Daniel, dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, dice, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu, dice, y se le fue el sueño. ¿Cómo así? Hermanos, qué maravilloso cómo Dios tiene diferentes maneras de llamar la atención aún de los hombres más poderosos de esta tierra. Recuerden que nadie descenderá a la tumba sin antes tener el privilegio de recibir la verdad y de ser impresionado por el Espíritu Santo con la verdad. Así como los grandes ricos. Por eso, cuando vamos al libro de Apocalipsis, cuando llegue el momento de la venida del Señor, dice allí que nadie será excluido de esa verdad. ¿Saben por qué? Describe Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 en adelante, que habrá vergüenza en los últimos días cuando vean al Hijo de Dios venir en las nubes de los cielos, porque un día esas personas fueron impresionadas por la verdad, pero rechazaron la verdad en sus corazones. Así como Nabucodonosor, quizás hubo un momento en que su corazón se enorgulleció. Dios permitió a través de su providencia aplacar ese orgullo y, hermanos, hacer que él finalmente reconociera y aceptara al Dios de los cielos y reconociera su autoridad. Porque cuando vemos que él se le revela el sueño a través de Daniel, Dios le da la revelación a través de Daniel, hermanos, vemos que en vez de humillar su corazón, entonces desafió antes más a Dios. Porque cuando vamos al capítulo 3, que es otra profecía para los últimos días, vemos que él no erige una estatua conforme a Dios lo había revelado, sino la hace toda de oro, desafiando la autoridad, desafiando la revelación, desafiando la profecía y queriendo imponer su propia profecía delante de Dios. Y por eso dice acá, en el versículo 15 de Apocalipsis 6, Apocalipsis 6, 15 dice: los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos. Y no solamente los encumbrados, sino dice, todo esclavo y todo libre se escondieron entre las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de aquel que está sentado en el trono. Hermanos, así como a Nabucodonosor el Señor lo llamó y le tocó su corazón y le inquietó a través de este sueño, fue la manera en que él podía revelarse. Dios sabe de qué manera a través de su providencia llegar y tocar la fibra del corazón humano para mostrar nuestra condición, para revelar lo que somos y lo que necesitamos, y para hacernos entender que sin Dios no somos nada y que necesitamos su poder para poder seguir en esta vida, pero con la seguridad de que nuestra vida está en las manos de Él. Y qué lindo, queridos, que es la manera en que Dios actúa en muchos corazones. ¿De qué manera? Recuerda de qué manera Dios obró para tocar tu corazón, para hacerte entender quizás ese orgullo, esa jactancia, ese amor al dinero, esos deseos, para hacerte entender lo que hoy has entendido con la ayuda del Espíritu Santo, de qué manera Él ha tocado tu corazón. Hermanos, me parece extraordinario y son cosas que quiero resaltar de esta profecía. Porque no solamente es que Nabucodonosor recibió un sueño, Dios lo hizo con un propósito.
Quizás lo hubiese podido hacer directamente, se hubiese podido dar a Daniel y Daniel mostrarle a él esa revelación, pero primero quiso impactar la vida de este hombre. Quiso despertar en él algo más allá de lo común. Y saben, queridos, lo hizo de acuerdo al pensamiento, porque en ese tiempo cuando alguien olvidaba un sueño, en la cultura de ellos era porque ese Dios en lo que ellos creían estaba enojado. Y por eso mandó a llamar a quienes ellos creían sabios y a quienes ellos depositaban su confianza. Pero esto era más allá de las mentiras y de las revelaciones humanas que cualquier persona puede dar. Solo Dios puede realmente revelar el porvenir con seguridad. Nadie más lo puede hacer. Y por eso dice que aunque trajeron astrólogos, magos, encantadores y caldeos, y cuando nosotros miramos las características de estos cuatro grupos, hermanos, vemos que era, podríamos decir, la nata de los que eran sabios en cada una de esas ciencias, en cada una de esas cosas que creían en ese tiempo para interpretar el porvenir. Pero esto iba más allá de lo natural, más allá de lo terrenal. Esta revelación era una revelación sobrenatural que solo Dios, escucha, solo Dios podía revelar. Y era precisamente Él quien había inquietado la mente y el corazón de este rey. Pero quiero ir más rápido por causa del tiempo y me encanta, hermanos, cuando a pesar de todas las cosas que estos hombres intentaron hacer, aún más cuando el rey le dijo, no, ellos se basaban en lo que el rey comentaba, pero el rey ni siquiera recordaba el sueño. Así que no podían inventar nada para dar una interpretación que se asemejara a lo que el rey le decía, porque ni siquiera el sueño lo recordaba. Así que era algo sumamente difícil, imposible de llegar a conocer humanamente. Y saben, queridos, me gusta cuando llega Daniel delante del rey. Entonces dice en el versículo 14, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariot, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Ariot, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariot hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que se le concediera tiempo, que él daría al rey la interpretación. Y luego se fue Daniel y sus compañeros y les hizo saber a Ananías, a Misael y a Azarías, a sus compañeros, lo que sucedía, para que dice, para que pidieran misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. Hermanos, qué lindo que en medio de los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos de prueba, en los momentos de angustia, en los momentos en que quizás tengamos un edicto de muerte, como lo va a suceder dentro de muy pronto, cuando seamos perseguidos por causa de la verdad, cuando se dé estos decretos que se van a dar en los últimos días de la historia de este mundo, seamos un pueblo que dedique tiempo realmente para clamar misericordia al Dios del cielo. Que seamos un pueblo que busca la verdad en Dios y no en los hombres. Ese tiempo que pidió Daniel no fue para consultar cuánto sabía de una cosa y otra. No, 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 no. No fue para entrarse a sí mismo y consultar humanamente qué se podía hacer. No, él sabía a quién debía de ir. Hermanos, qué lindo que la profecía en Daniel capítulo 11 dice que en los últimos días, en el versículo 32, el diablo seducirá a los violadores del pacto, pero habrá un pueblo que se levantará y actuará. Habrá un pueblo que sabrá lo que debe de hacer en los últimos días porque conoce lo que Dios ha revelado.
porque ya ha pasado tiempo en oración y en estudio para conocer la manera en que Dios va a actuar en los últimos días de la historia de este mundo. Y yo deseo, mis amados, a través de este mensaje, que tú y yo formemos parte de ese pueblo, que no seamos de los ignorantes, que no seamos de aquellos que no pasan tiempo con Dios. Y recuerden, pasar tiempo con Dios en oración y en estudio es lo que nos hace sabios, porque Dios revela a aquellos que le buscan cada día y le buscan de corazón. No solamente a los que le buscan, muchos le buscan, pero con afanes, solamente para cumplirle a Dios. ¿De qué sirve? Si no sacamos tiempo realmente para meditar, para analizar cómo está mi vida delante de Dios, cuáles son los planes de Dios para mi vida, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Muchos se levantan y hacen el culto, pero simplemente leen y ya, y cierran y chao, nos vamos. No hay una reflexión, no hay un compromiso, no hay un pacto renovado cada día con el Señor, no hay planes con Dios y con su obra. Y por eso nuestra vida sigue el mismo transcurrir. Y pareciera que el estudio y la oración es un cumplimiento, un requisito, pero no una experiencia que nos acerque cada día más a la voluntad de Dios. Cuidado, hermanos, con caer en ese tipo de experiencia que no es la experiencia que Dios quiere que tengamos. Y eso le pasó precisamente al pueblo de Israel, y por eso el Señor allí en Isaías 1 tuvo que decirles, estoy cansado de los cultos, de las asambleas. Estoy cansado de la luna nueva, de la fiesta. No es que él no quisiera que ellos hicieran eso. No, estaba cansado de la rutina, de la liturgia. Y que no hubiese un cambio desde adentro, desde el corazón. Que no caminasen en sus caminos, ni hiciesen su voluntad. Hermanos, cuidado. Muchos sabemos profecía, sabemos un montón de cosas, pero la pregunta es, ¿qué ha hecho todo eso en mi vida? En mi preparación para el tiempo que estamos viviendo, ¿soy yo un instrumento del Espíritu Santo? No solamente para exhortar y llamar al arrepentimiento a otros, sino para mostrar a través de mi vida que eso es verdad. Porque en muchos hogares, hermanos, los hijos no le creen a los padres, porque los padres, aunque saben profecía, aunque saben santuario, aunque saben un montón de cosas, su vida no es conforme a la verdad. Hablan de verdad, pero viven en mentira. Hermanos, eso no sirve de nada. Debemos. Por eso el Señor dice en Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Y lógicamente, para aprender a hacer la voluntad de Dios, necesito pasar tiempo conociendo su voluntad. Lo uno me debe llevar a lo otro. Pero si yo simplemente oro y estudio simplemente por llenarme de conocimiento y de jactancia, de nada me va a servir en el tiempo de la prueba. Y cada día, hermanos, estamos siendo probados. El horno se está calentando. La profecía de Daniel 3 se está cumpliendo. El horno se está acrecentando cada día más. Y si hoy que el horno está suave, todavía no ha llegado, no ha sido calentado 7 veces, hermanos, ¿cómo será cuando llegue ese día? Por eso Daniel, hermanos, pasó tiempo de calidad y Dios que conocía su corazón, dice en el versículo 19, dice, el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo y habló Daniel y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos, porque suyos son el poder, la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Hermanos, y si tenemos ese Dios que revela lo escondido, que nos hace andar en la luz,
Necesitamos ser ese pueblo, hermanos, que no solamente conoce la luz, sino que anda en la luz. ¿De qué me sirve? Y el Señor por eso utiliza la analogía de allá de Mateo capítulo 5. ¿De qué me sirve decir que tengo la luz y la meto debajo de un almud? No, hermanos, no servirá de nada. No servirá de nada. La luz es para hacerla brillar a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, empezando desde nuestros hogares. Y por eso dice allí, versículo 23, a ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría, fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y por eso, hermanos, vemos, para ir avanzando, vemos cómo finalmente él pudo presentarse delante del rey, no con su propia interpretación, con la interpretación que Dios le dio. Hermanos, ¿por qué muchas personas hoy, muchos, incluso pastores he visto, dando interpretaciones erróneas de las profecías? Hace unos días atrás, me quedé sorprendido con una interpretación que dio un pastor hablando acerca del toque de la séptima trompeta. Y hermanos, leyendo ahí, y leyó lo que decía bajo el toque de la séptima trompeta, y leyó lo que sucedió bajo el toque de la séptima trompeta, y todavía dijo, no, no estamos bajo el toque de la séptima trompeta, eso va más adelante. Y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Y yo esperando a ver quién. Y hermanos, todos diciendo amén. Y a mí me dio tristeza, hermanos. Menos mal, a mí me tocaba la interpretación más adelante y pude aclarar ese punto, pude señalar ese punto y dar la interpretación correcta. Pero ¿saben qué fue lo que más me dio tristeza de eso? Que él en su exposición dio a entender que esas interpretaciones, así yo lo entendí, refirió a otro pastor de otro lado y dijo, a mí me gusta escuchar los temas de él, predica esto, predica aquello, y antes invitó a los hermanos a que escucharan las interpretaciones de este hombre. Entonces yo me ponía a analizar, qué triste, hermanos, que muchas veces, y con esto no estoy diciendo que no escuchemos mensajes de hombres que realmente son guiados por el Espíritu Santo. No estoy en contra de eso. Solo, hermanos, es que nosotros por nuestra propia cuenta debemos pasar tiempo con Dios estudiando y analizando, no comiendo entero. Porque esa es la estrategia del diablo en los últimos días. Desviarnos de la verdad a través de los mismos líderes que no están realmente conforme a la ley y al testimonio. Y por eso, queridos, por eso cuando vamos con un escrito está y cuando nosotros tenemos la contundencia de que hemos pasado tiempo con Dios, simplemente es una confirmación y no vamos a ser engañados. Pero cuando no hemos estudiado, hermanos, estamos destinados a creer a la mentira y miles caerán en apostasía en los últimos días porque creerán a las mentiras de muchos que, como lo dice la inspiración divina, dice que se levantarán con la tea satánica aún en nuestros púlpitos. Y hermanos, ya lo estamos viendo. Y el Señor lo advirtió para los últimos días. El Señor lo advirtió, hermanos. Quiero compartir lo que dice en Eventos de los Últimos Días, lo que irá a suceder, hermanos queridos, cuando no estamos apegados a lo que el Señor realmente ha mandado, porque no hay un conocimiento de la verdad profundo. No hay un conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque tristemente nos dejamos llevar es de lo que dice el humano y no de lo que dice el Señor. Y dice aquí, vea lo que dice, tremendo párrafo que se encuentra aquí
en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 150. Dice: el gran asunto que pronto afrontaremos, hablando de la imposición de la ley dominical, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha llamado, y él tendrá un ministerio pastoral puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Muchos ocuparán nuestros púlpitos, sosteniendo en las manos la antorcha falsa de la profecía encendida por el infernal tea satánica. ¿Y qué es lo que van a predicar? Profecía. Muchos se levantarán con profecías adulteradas, cambiadas. Hermanos, y si nosotros no estudiamos a fondo, no pasamos tiempo con Dios, dependemos de la leche que otro nos dé y no aprendemos a alimentarnos sólidamente del pan espiritual, hermanos, estamos destinados a creer la mentira. Dice: algunos que no querrán seguir llevando el arca, dice, saldrán de entre nosotros, pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad. Esta irá adelante y hacia arriba hasta el fin. Ministros y médicos pueden abandonar la fe, como la palabra lo dice, y los mensajeros que Dios ha dado, los mensajes que Dios ha dado a sus siervos, declararán que lo harán. Y parece que a través del zarandeo aventará a miles como hojas secas, y parece que miles, pero finalmente dice aquí: pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros resultarán ser vil metal. ¿Cómo se diferenciará el uno del otro, hermanos? A través de la verdad. El que conoce la verdad no será engañado por los falsos profetas y los falsos maestros. Serán distinguidos claramente, ¿sí? Será distinguidos aquellos que vienen de parte del Señor. Por sus frutos los conoceréis. A la ley y al testimonio, el Señor lo ha dicho muchas veces, pero si no conocemos la ley y el testimonio, hermanos, seremos engañados fácilmente por estos falsos maestros que tratarán de engañar, dice la Escritura, si fuere posible, pero no les será posible, porque los escogidos de Dios conocen lo que Dios ha revelado y no los podrán engañar. Y quiero citar al libro de Hebreos. Vea lo que dice en el libro de Hebreos, hermanos, una cita que me encanta y que me impactó, para no depender, hermanos, del pensamiento de otros, sino para depender solamente del pensamiento de Dios en su palabra. Dice, capítulo 5, vea lo que dice allí, hermanos, esto es un llamado para nosotros. Por eso, aunque nosotros conocemos esta profecía de Daniel 2, por eso quise traerla de una manera diferente, para resaltar ciertas cosas que a veces no tenemos en cuenta cuando estudiamos este capítulo. Y hacer un llamado especial, hermanos, porque a veces nos enfocamos en las fechas. Cayó Babilonia, cayó Medo-Persia, cayó Grecia, Roma. Luego viene el nuevo orden mundial. Sí, eso es importante. Pero hermanos, de nada me sirve haber conocido y haber entendido la interpretación de esta profecía si esto no ha impactado mi vida para hacer un pacto verdadero con Dios, de preparación, porque recuerde, las profecías es la manera en que Dios se revela para que nosotros podamos estar preparados para enfrentar lo que viene y vivir conforme a la experiencia de lo que vendrá, y que no seamos sorprendidos. Y aquí viene un punto importante. Dice, versículo 11, Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar. ¿Por qué se hace difícil muchas veces explicar una profecía? ¿Por qué se hace difícil entender el santuario? Porque, hermanos,
una verdad es aclarada, es profundizada y es reafirmada en el corazón cuando la verdad no se rechaza en nuestra experiencia diaria. De nada, escúchame, sirve la teoría si no vivo la experiencia de la verdad. Entonces, por eso es que no estoy capacitado por el cielo para revelar al mundo y por eso no le presto importancia. Por eso no me importa los detalles de la profecía, no me importa entender la profecía porque simplemente la he tomado como una verdad más, hablando teóricamente, pero eso no ha impactado mi vida a tal punto que así como yo me preocupo por lo que viene y por lo que está sucediendo, por prepararme, ese impacto pueda causarlo en la vida de miles de personas. Y entonces vea lo que dice aquí. ¿Por qué se hace difícil de explicar? Dice, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Y que cuando habla de oír significa que aunque usted la escuche, hermanos, eso que escucha no ha impactado su vida para arrepentimiento, para conversión, para preparación, para un cambio. Y no sé si a usted le ha pasado, a mí años atrás me pasaba cuando escuchaba esta profecía, yo hasta me llenaba de miedo, yo decía, Señor, tremendo lo que va a venir, no, hay que hacer cambios, hay que esto, y hay que tremendo mensaje, pero salía y ya, lo que había escuchado allá y seguía en mi rumbo, seguía en mis cosas, porque nos hemos hecho tardos para oír. Ese impacto no se ha llevado a nuestra experiencia diaria en preparación para lo que ha sido revelado proféticamente. ¿Por qué? Porque vea, solo ocurre de una manera. Escucha lo que dice acá. Debiendo ser ya maestros. Estas profecías, hermanos, deben ser sencillas de explicar y deben llevarse al clímax de ellas, a lo que estamos viviendo hoy. Debemos señalar a la gente cuán cerca está por establecerse ese reino literalmente en este planeta Tierra. Porque el espiritual, hermanos, ese reino espiritual ya ha sido dado, pero solo los que aprecien y se preparen estarán en el reino literal. Pero como no entendemos esto, dice, debiendo ser ya maestros, debiendo estar predicando, Daniel 7, Daniel 2, Daniel 3, Daniel 8, Daniel 11, Daniel 10, Daniel 12, Apocalipsis, debiendo ser ya maestros, que la gente entendiera y que no le tuviera miedo a estos libros. Hermanos, hasta a nosotros todavía nos da miedo leer, porque hemos sido tardos para ir después de tanto tiempo de saber y de haber oído estas cosas. No les hemos prestado atención realmente y por eso nuestra vida está como está. Estamos conformes en la línea del mundo. No hay una demarcación entre el pueblo de Dios y nosotros. Y por eso dice acá, tenemos que se nos enseñe cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis la necesidad de leche y no de alimento sólido. Y siempre dependemos de que otro me explique. Niños espirituales de 20, 30, 40 años y no entienden todavía estas cosas, hermanos. Pero dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. No lo digo yo, lo dice el Señor, lo acabamos de leer. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué es importante estudiar las profecías? ¿Por qué es importante estudiar y comer el pan sólido? Hermanos queridos, porque eso hace que tengamos ejercitados nuestros sentidos, que tengamos la capacidad de discernir quién habla o quién no habla la verdad. Por eso, hermanos, estamos viviendo una generación
donde todo mundo sigue lo que otro dice y no lo que dice la verdad. Y comemos entero. Daniel no consultó a los sabios de ese tiempo, a la ciencia de ese tiempo. Daniel consultó al único que le podía revelar lo que realmente habría de suceder. Y hermanos, de la misma manera, como lo dice Daniel 11:32, Dios tendrá un pueblo que lo conoce. ¿Por qué lo conoce? Porque pasa tiempo de calidad. No busca a Dios simplemente por cumplirle cada día, sino porque sabe y entiende que es una necesidad conocerlo para no ser engañado por el diablo ni por palabra de hombre. Y quien conoce a su Dios se levantará y actuará. Son aquellos que hoy se disponen para decir, Señor, aquí estoy, me entrego a ti. ¿De qué manera quieres que te sirva? Ya no quiero servir al mundo y a sus deseos. Quiero servirte a ti. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Esos son los que han entendido y conocen a Dios. Los que cada día se disponen para servir a Dios donde Dios los coloca. Los que no, hermanos, tristemente, no dan testimonio. No dan testimonio de la verdad. No dan testimonio. Y cuando vamos a la profecía, hermanos, vemos que se cumplió todo lo que el Señor le reveló. Y si usted sigue leyendo el capítulo, el Señor no solamente le da el sueño, sino le da la interpretación y señala y empieza desde ese momento diciéndole, tú eres esa cabeza de oro. Y por eso cuando vamos a la historia, desde el año 606, 605, en que aparece esta superpotencia mundial de Babilonia y dura hasta el año 539, aunque el rey Nauconosor mandó hacer una estatua toda de oro. Lo que él señaló hacia el futuro no se cumplió porque el hombre no puede hacer nada, no puede revelar nada y no puede sostener nada si no es por la voluntad de Dios. Pero lo que Dios reveló en esa profecía, hermanos, se está cumpliendo y solo falta, estamos en las uñas ya de esa estatua. 605 al año 538 se estableció este poder. Luego surge el imperio medo-persa desde el año 538 hasta el año 331, simbolizado por los pechos y los brazos de plata. Luego el Señor le muestra que el vientre y los muslos de bronce habría de surgir otro reino. Y hermanos, cuando nosotros vamos y miramos la condición, hermanos, cómo cada metal muestra la condición de degradación de la humanidad. Ese cambio de metales, primero oro, después plata, después bronce y después hierro, y para lo último hierro y parte de barro cocido, muestra, hermanos, la degradación de cada imperio, que cada día por causa del pecado vamos de mal en peor. Y por eso es necesario, en la última etapa, en lo último que el Señor le revela, es necesario imponer un reino mundial que durará por la eternidad y que acabará con todo lo que el pecado ha causado sobre este mundo. Por eso, cuando vamos al año 331 antes de Cristo, apareció ese reino que este general Alejandro Magno estableció en este planeta Tierra. Este hombre que en menos de 10 años conquistó el mundo de ese entonces y que estableció ese reinado del año 331 hasta el año 1168 antes de Cristo. Duró el reinado de este gran líder que murió a temprana edad y que finalmente se dividió a través
de sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Y después de este reino surgió, según la profecía, habría de surgir otro, que fue el Imperio Romano, no el papal. Surgió Roma imperial, políticamente establecido, y que duró desde el año 168 a.C. y fue bajo ese reino donde Cristo vino, donde nació, vivió y finalmente murió bajo el Imperio Romano, que simbolizaba las piernas de hierro. Y por eso era un reino que era implacable. No tenía, como el hierro, no tenían sensibilidad con sus enemigos. Pero a partir del año 476, este reino se dividió y nosotros sabemos la historia a través de las 10 tribus bárbaras, de las cuales surge el cuerno pequeño, que derribando a 3 se establece, y ya lo estudiamos en la profecía que estudiamos la vez pasada, a partir del año 508, el rey de los francos le empieza a dar autoridad, se establece el sacerdocio, se establece ese sistema falso terrenal echando por tierra el santuario, y en el 538 de una manera especial ya se le da una autoridad máxima de poder matar, de poder perseguir, torturar a aquellos que no se sometan a ese sistema. Y ahí es donde aparece la profecía de los 1260 años de oscuridad, de persecución, en el cual el Señor protegería a su pueblo en el desierto. Hermanos queridos, y a partir de ese tiempo hasta los últimos días, aunque grandes hombres, como el barro no se puede mezclar con el hierro, la profecía decía, y quiero terminar con esta parte que es la más importante y a donde apunta. Todo lo demás lo corroboramos con la historia y se cumplió perfectamente porque Dios lo que reveló era la verdad y Dios nunca miente, y es una evidencia de que así como se cumplió en el pasado la sucesión de estos reinos, hermano, lo que falta es una realidad que nosotros necesitamos prepararnos para enfrentar lo que viene sobre este planeta Tierra y que trae esperanza a nuestros corazones, hermanos, porque ya lo que falta es poco, estamos en las uñas, ya lo que falta es poco. Y vea lo que dice Daniel en la última parte, lo que especifica que va a suceder, que es el tiempo en que estamos y lo que está por venir, que está muy cerca. Vamos a Daniel capítulo 2 y vean lo que dice allí. En el versículo 41, dice, lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, no será dice, será un reino dividido. Habrá un reino, pero no estará unido. ¿Sí? No estará unido. Y hermanos, eso es lo que está buscando hoy. Eso es lo que se está buscando hoy a través del nuevo orden mundial. Miles han querido unir al mundo en un solo imperio y no lo han logrado. Adolfo Hitler, Napoleón, los grandes líderes que hubieron en el pasado intentaron, pero todos fracasaron. Pero hermanos queridos, la profecía anuncia, dice acá, que habrá un reino en los últimos días, pero que será un reino dividido. Y por eso el nuevo orden mundial no les importa que las religiones en sí se unifiquen, que haya una sola religión, que haya una sola moneda, que haya una sola economía, pero que cada quien siga creyendo lo que quiere. En lo único que se van a complementar, hermanos, es que todos van a ir en contra de la voluntad de Dios. Echarán por tierra la ley de Dios y recibirán la marca
de la bestia como la autoridad de este imperio mundial. Y hermanos, eso será suficiente para que el reino de Dios finalmente llegue sobre este planeta Tierra, porque Dios permitirá que esta mezcla se dé. El poder político simbolizado por el hierro, que esta unión se dé, el poder político con el poder religioso, el barro, se unifiquen para que haya un nuevo orden mundial. Y esa será la mayor característica del último imperio que se establecerá en esta tierra para perseguir, para matar y para destruir al verdadero pueblo de Dios, aquellos que se están preparando para el reino universal y eterno. Y hermanos, aquí brinda una luz de esperanza para nosotros. ¿Por qué? Porque dice allí, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con el barro, así se mezclarán por medio de ¿qué? De alianzas humanas. Y hermanos, eso es lo que se está dando. ¿Hay un foro económico mundial? Sí. ¿Los grandes magnates de esta tierra están reunidos? Sí. ¿Hay una agenda 2030 mundial? Sí, las Naciones Unidas. Están los ricos, los magnates, los poderosos en la economía, los poderosos políticamente, que son las Naciones Unidas. El papado está reuniendo todas las religiones del mundo, las está unificando con pactos y con alianzas humanas. Sí. Hermanos, todo esto se está dando y mírelo a su alrededor. Todo esto se está cumpliendo. Dice, pero no se unirán el uno con el otro. Cada uno tendrá su independencia, pero estarán mezclados en el sentido de que en esas alianzas que a cada quien le convienen, darán la autoridad a este poder simbolizado por la bestia en los últimos días de Apocalipsis capítulo 13. ¿Y qué es lo que busca esta bestia, este poder romano papal? Hermanos, lo mismo que buscó en la Edad Media. Por eso la historia se volverá a repetir en los últimos días. Por eso Apocalipsis 13 dice que eso mismo se volverá a repetir en los últimos días. Este poder perseguirá y matará a los santos. Miles morirán como mártires en los últimos días, pero otros permanecerán vivos hasta la venida del Señor. Pero no nos importará, hermanos, morir como mártires o estar vivos. Lo que importa es que estemos y formemos parte de ese reino. Y la pregunta es, ¿cuándo le fue dado ese reino, esa autoridad? Hermanos, cuando inició el juicio en el cielo. Dice allí en Daniel 7 que cuando inició el juicio, el anciano de días se sentó, vino el Hijo del Hombre y le fue dado el poder, el dominio y el reino. Y quienes quieran formar parte de ese reino, hermanos, es ya el momento de asegurar nuestra estadía en ese reino. O sea que cuando se debe vivir la experiencia, de empezar a vivir la experiencia del reino, ya, hermanos, ya. O de lo contrario, no estaremos en ese lugar. La experiencia de ese reino, hermanos, que el Señor recibió en el año 1844 en adelante, cuando empieza el juicio, hermanos queridos, solo la conformarán los que sean fieles a Dios hasta el final. Por eso debemos empezar a vivir un pedacito de cielo, y el Señor lo dijo en la primera venida a través de Juan: el reino de los cielos se ha acercado. La pregunta es, ¿estamos viviendo ya la experiencia del cielo? ¿Ya tenemos el boleto para el cielo a través de la justicia imputada?
y tenemos la idoneidad para ese reino a través de la justicia impartida. Pues hermanos, esa es la obra de justificación por la fe que el Señor quiere que vivamos si queremos formar parte de ese reino literal que ya ha sido dado, ha sido prometido y que empezó el registro, el examen, y que estamos siendo probados hoy para ver si vamos a querer el reino terrenal. Y hermanos, estas alianzas y esto que se está dando, hermanos, es para una propuesta mundial para los que van a creer a la mentira. Esto que se está dando, hermanos, estas alianzas, esto que promete la Agenda 2030, que habrá prosperidad para todos, que habrá facilidad para todos, que habrá riqueza. Esto que anuncia el apóstol cuando dice paz y seguridad que se dirá en el mundo. Hermanos, esa es la propuesta del diablo para engañar a miles que tienen su corazón centrado en los tesoros de este mundo. La pregunta es, ¿en dónde está nuestro corazón hoy? En ese reino que dice aquí, en los días de estos reyes, cuando hayan este tipo de alianzas, cuando el nuevo orden mundial sea una realidad, cuando el mundo político con el mundo religioso se una, que hermanos, ya estamos a las puertas, dice, el Dios del cielo se levantará un reino que no será jamás destruido, dice, ni será el reino dejado a otros pueblos, desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De manera que viste que desde el monte se desprendió una piedra sin que fuera cortada con mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Dice, el gran Dios ha demostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdaderamente fiel y fiel su interpretación. Hermanos, no queda más que decir que debemos hoy humillar nuestros corazones y comprender que este reino literal, que muy pronto se establecerá en esta tierra, cuya capital será la Nueva Jerusalén, es una realidad. Por fe debemos ya estar viviendo la experiencia, vivir la experiencia de ciudadanos de ese reino. Por eso el apóstol en Filipenses 3:20 dice, ay, hermanos queridos, yo quiero que entiendan que nuestra ciudadanía no es de este mundo. ¿Por qué entonces persistir en vivir como ciudadanos de esta tierra? Eso lo revela tu diario vivir, hermano. ¿Cuán comprometido estás con el reino de los cielos? ¿Cuán comprometido estás con la obra? Revela si ya estás viviendo la experiencia de aquellos que formarán parte de ese reino literal que el Señor va a establecer en este mismo planeta Tierra cuando acabe con los pecadores y con el pecado y finalmente purifique este mundo y establezca como capital la Nueva Jerusalén y nos dé este reino que morará por los siglos de los siglos sin fin. Hermanos queridos, quiero hacer un llamado especial a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque, hermano, lo que le espera a los redimidos no es cualquier cosa. No podemos permitir que el diablo nos ofrezca los reinos de este mundo como lo hizo con el diablo, y por eso esto va a terminar con quienes serán los verdaderos adoradores. Por eso, cuando el diablo le ofreció los reinos, hermanos, lo mismo va a hacer en los últimos días. Cuando lo llevó a lo alto del monte a Jesús y le dijo, si postrado me adorares, miles van a terminar adorando a la bestia y a su imagen porque no tendrán su fe puesta en el verdadero Dios. No han aprendido a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y por eso, hermanos, la historia de este mundo terminará entre los verdaderos y los falsos adoradores. En los que adoren a Dios y guarden sus mandamientos, y los que adoren a la bestia y sigan los mandamientos de los hombres. ¿De qué lugar estaremos? Pues los verdaderos adoradores formarán parte de ese reino que jamás será destruido, pero los falsos adoradores
hermanos, serán aniquilados en el día final con el resplandor de la gloria de Dios y perecerán para siempre en la segunda muerte, después de ser condenados en el día del juicio final. Y quiero terminar con este párrafo, con el cual quiero, hermanos, que podamos visualizar, que podamos, hermanos, valorar lo que el cielo tiene preparado para nosotros y que no podemos perdernos ese reino, hermanos. Estamos en las uñas, ya las alianzas están dadas. Solo el Señor detiene, solo el Señor detiene que esto salga públicamente, por amor y por misericordia, porque aunque hemos oído estas profecías y sabemos que estamos en las uñas, todavía, hermanos, nos hemos hecho tardos para oír, todavía seguimos con el corazón en las cosas que van a perecer y todavía, hermanos, seguimos amañados en este reino terrenal. Dice acá, el lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos. Solo la reconocerán quienes la contemplen. Ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso que le espera a los redimidos del Señor, la gloria de ese reino que jamás será destruido y que Daniel vio, que será para ti y para mí, si somos fieles, hermanos, y no solamente oímos esta profecía, sino vivimos y nos preparamos conforme a ella para ser candidatos de ese reino inmortal. Que Dios nos ayude para que esa sea nuestra experiencia diariamente y podamos desde ya vivir un pedacito de cielo por fe en esta tierra. Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de estudiar y de meditar en esta profecía y de una manera especial de señalar la importancia que no solamente ella tiene, sino todas las profecías que tú nos has dado. A veces somos expertos en quizás predicar la teoría, pero nos falta la experiencia a la cual ellas deben llevarnos a nosotros. Y debe ser una entrega al ver el tiempo, al ver el cumplimiento, al ver que todo se aproxima y que está por terminar. Todo esto debe llevarnos a un compromiso mayor, a una entrega mayor, a darlo todo, porque o lo perderemos todo, o finalmente si lo damos todo, lo ganaremos todo. Y más allá de nuestra imaginación y pensamiento, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene en ese reino para los que le aman. Si desde ya hacemos pacto con sacrificio para vivir cada día en santidad y de acuerdo a tu voluntad. Señor, gracias. Gracias por hablarnos como lo has hecho en esta hora a través de tu palabra y a través de la inspiración. Guíanos a través del Espíritu Santo para que estas profecías y todas las demás que tú has revelado nos ayuden, Señor, a vivir conforme al tiempo y a la preparación que debemos tener para enfrentar cada circunstancia y salir victoriosos en el nombre de Jesús. En tus manos quedamos. Bendice a todos los que han oído y han de oír este mensaje. Llévalo, Señor, a esa reflexión y tócale sus corazones para que cada día podamos vivir conforme por fe ya en ese reino que tú, Señor, ya tienes preparado para los que le aman. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén y amén. Amén.